Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy presentaremos a la organización Latinas en Toronto, que viene llevando a cabo una gran labor de investigación para la justicia social y desarrollo sostenible de todos los miembros de la sociedad canadiense. Ellos crearon un proyecto, entre otros, llamado Conéctate, y que es una plataforma de aprendizaje a distancia y con contenido intergeneracional. Tiene el apoyo del Departamento de Portugués y Español de la Universidad de Toronto y también está apoyado por el gobierno de Ontario. Veremos a continuación al señor Horacio Tejera dando información sobre este proyecto. Nos pareció que era interesante trabajar con gente joven hablando de qué significa el otro para nosotros, es decir, dejando de hablar de la identidad, que es un tema del que hablamos siempre, para empezar a hablar de lo mismo, pero mencionando al otro, sobre la base de que en realidad cuando conformamos nuestra identidad, lo que nosotros pensamos y reconocemos como nuestra identidad, lo hacemos en base a contraposiciones que hacemos con otras personas a las que habitualmente consideramos otros. Las personas que están acá, que son jóvenes, son otros con respecto a mí. Las personas que son de una parte de América son otros con respecto a los que somos de la parte a la que pertenezco yo, y todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, estamos interactuando y conviviendo con personas que no tienen nuestra misma identidad. Nos parecía que tomar el tema desde ese punto de vista ayudaba a reconocer a las personas, no ya como otros que tienen otra identidad, sino como otros que viven nuestra misma situación todo el tiempo. Lo que un filósofo, no era francés, era alemán, un judío que había estado en campos de concentración y que pensó estos temas desde el lugar de quien está internado en un campo de concentración, un hombre que se llamaba Levinas, empezó a definir como la otredad. Entonces nos interesaba hablar de la otredad, relacionándola con nuestra situación de inmigrantes, pero también nos parecía que podía ser interesante, en lugar de hablar de nosotros, como inmigrantes latinoamericanos, hablar de todos estos otros que están acá, porque, digamos, estos que son nuestros otros son a su vez quienes nos han permitido que ocupemos el lugar que ocupamos hoy, y por lo tanto, en cierta forma, todos estos otros comparten una identidad con nosotros mismos. En principio lo que quisimos fue empezar a trabajar con este gráfico. Este gráfico me generaba curiosidades, me generaba un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué esto es tan absurdo? ¿Qué hizo este país con sus políticas de inmigración para que durante casi 100 años el resultado fuera tan dispar y tan evidentemente poco viable en términos demográficos? ¿Qué había comenzado a pasar acá para que lo que esto era caos y imprevisibilidad se transformara en algo un poco más coherente? Y sobre todo, ¿qué había pasado acá? Esta es una franja que van a ver a lo largo de todo esto. ¿Qué había pasado acá para que después estuviéramos en esta situación? Que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las políticas inmigratorias, esto es soportable. Esto empezó a transformarse de lo que es un gráfico en algo que el gráfico tiene debajo, que es una línea de tiempo,
o mejor dicho, se podría decir que es una línea de tiempo que tiene emanaciones hacia arriba que causan curiosidad. A mí me resultaba muy raro que había pasado acá, que cada 10 años esta curva subía y bajaba. Esto más o menos me daba cuenta a qué se podía deber. Esta bajada también, acá está el inicio de la Primera Guerra Mundial, acá está la depresión, acá está la Segunda Guerra, pero había muchas cosas para contestar. Mientras iba tratando de ordenar este panorama, iban apareciendo imágenes. Los que me conocen saben que yo trabajo sobre todo con imágenes, y se fue creando un juego. Los títulos que tenemos acá, yo los voy a obviar porque no vamos a tener tiempo de hablar de eso. Pero básicamente la idea era, bueno, vamos a ponerle cara y humanidad a un gráfico, a ver si la gente joven se entusiasma con el gráfico a partir de las imágenes que inevitablemente van a ir apareciendo. Entonces, armamos una página web que es esta y que nos encantaría que algún día la visiten. En la página web hay varias partes, pero hay una parte que dice Rostros de la Historia, que está destinada a trabajar con los estudiantes de español avanzado del Departamento de Español de la Universidad de Toronto. Estos chicos son chicos que están estudiando español ya hace bastante tiempo, que lo hablan increíblemente bien y lo escriben increíblemente bien, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Ellos son otros. Con lo cual ha sido interesantísimo hablar de temas que son de otros, con otros, en nuestro propio idioma. Cuando uno entra a esa parte de la página, que quizá a alguno de ustedes les interese ver en algún momento, se encuentra con 12 temas. Están divididos en los 3 cursos que hay en el departamento, pero en cada uno de los 3 cursos están los mismos temas. Cada uno de estos temas está compuesto, como ven acá, de textos e imágenes. El desafío para los chicos es, los chicos reciben una serie de fotografías como esta o como las que están ahí. En base a las fotografías que les han tocado, forman equipos de a 3 o 4, y esos equipos de a 3 o 4 estudiantes buscan el tema que corresponde a las fotos, leen el texto y en base a lo que han leído, si les interesa, porque no hay seguridad de que sea así, en base al texto que han leído, ellos mismos elaboran un texto, hacen una presentación oral y después colocan la imagen que les ha tocado aproximadamente en el lugar de la línea de tiempo donde piensan que corresponde. Tendremos a continuación al profesor Juan Carlos Rocha Osornio, profesor de español de la Universidad de Toronto, quien viene trabajando con la organización Latinas en Toronto dentro del proyecto Cuéntame. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Rocha y trabajo en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto. Soy el coordinador de los cursos de lengua y vengo trabajando con Horacio ya por 2 años más o menos. Tenemos en el Departamento de Español y Portugués un gran interés de conectar a nuestros estudiantes con la comunidad hispanohablante de la ciudad de Toronto. Nos hemos dado cuenta que esta manera tradicional de enseñar una lengua ya no funciona y al decir tradicional es ejemplos, por ejemplo, sacados de un libro convencional de texto donde hablamos del pasado, del pretérito y del imperfecto, preguntándoles cosas como ¿qué hiciste o qué hicieron el fin de semana? Entonces, exactamente, como Nora acaba de hacer
con los ojos. Esa es la reacción que obtenemos de nuestros estudiantes al enseñar la lengua de una manera tradicional. Entonces, al contar con la colaboración de Latinas en Toronto, hemos podido desarrollar proyectos donde inmiscuimos a nuestros estudiantes con la comunidad, con hablantes reales, como siempre me gusta llamarlo, no porque yo no sea un hablante real, pero es muy diferente lo que les podemos enseñar en una clase a lo que pueden aprender fuera de la clase. Entonces, este proyecto de Cuéntame lo estamos desarrollando ahora, comenzó en septiembre y finaliza en diciembre. Y la meta principal es que los estudiantes conozcan la experiencia de inmigración en Canadá. También que escuchan hablar mucho en el contexto del mundo hispano, suelen pensar que todo es felicidad en el mundo hispano, que hay playa, que hay sol, que hay tequila, que hay etcétera, etcétera, vino tinto. Pero, como lo dice también Horacio, cuando ya se enfrentan a la realidad, a lo que todos nosotros nos hemos enfrentado como inmigrantes aquí en Canadá, queremos que ellos que se enteren de lo que es este mundo hispano y que no solamente se lleven este brochazo de lo bonito que pasa en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero que reflexionen, que al momento de aprender la lengua reflexionen, que aprendan nuevos temas que les interesen y que eso se pueda traducir a un mejor aprendizaje. Hemos elaborado 5 talleres desde septiembre a diciembre y los estudiantes tienen que escribir en base a la foto que se les ha dado al principio del semestre. Tienen que escribir una reseña, y aquí en esta página que ha creado Horacio, los estudiantes directamente entran. Tenemos 3 secciones. La LEC 0101, por ejemplo, es la clase de la mañana. Entonces, los estudiantes que están matriculados en esa clase, que tiene 40 estudiantes, entran directamente allí y en lugar de mandarnos su composición en un papel, la suben inmediatamente, Horacio la prueba y nosotros la calificamos. Y nos hemos dado cuenta que los estudiantes se han explayado muy bien. Por ejemplo, en este tema esfuerzo, soledad y resiliencia. A propósito, tenemos un gran número de estudiantes que vienen de China. Ahora los chinos quieren aprender español y 3 estudiantes chinos escogieron una fotografía en base a la experiencia migratoria de los chinos a Canadá y escribieron: ¿por qué llegaron los chinos a Canadá? Razón principal: China, dinastía Qing. Fue un gran país agrícola, el crecimiento de la población llevó a un aumento correspondiente en la demanda de tierras cultivadas. Con el aumento de la población, el área de tierras cultivadas fue muy insuficiente, entonces la contradicción entre las personas y la tierra se hizo más feroz. Es una clase de español avanzado, pero eso no quiere decir que hablen a un nivel sumamente avanzado. Es una forma de categorizar nuestros cursos, pero de manera preliminar lo que hemos notado es que los estudiantes escriben más a comparación de la forma tradicional donde tienen que escribir en papel. Vivimos en una gran sociedad multicultural, afortunadamente. Así que, por ejemplo, primera, segunda generación de estudiantes de origen jamaiquino pueden remontarse a sus ancestros, han nacido en Canadá, pero sus ancestros se pueden ubicar en esta línea de tiempo. Entonces, esto es algo muy interesante tanto para los estudiantes y para nosotros. El enseñar la lengua, el enseñar español no es una cosa fácil. El hecho de saber la lengua no quiere decir que estemos capacitados para enseñarla. Queremos evitar que los estudiantes se aburran, porque eso es lo primero que pasa, se aburren con temas tradicionales. Y también queremos que pierdan el miedo
Lo que quiero que Horacio pierda, que pierda ese miedo a hablar inglés, porque Horacio lo entiende bien, pero es esa seguridad en sí mismo lo que nos hace mucha falta. Y lo veo con mis estudiantes, que muchos de ellos lo hablan, se le han pasado años estudiando, pero en el momento de que los traigo, por ejemplo, a un evento como este, y les da miedo, completamente entran en estado de pánico y no hablan esa lengua que tanto han estudiado. Ahora, a mí me pasa exactamente lo mismo cuando viajo a Italia. Me lo he pasado estudiando italiano, llego a Italia y pánico, y no puedo hablarlo. Entonces, uno de los vehículos en los cuales se puede perder este miedo es a través de actividades como estas, pienso yo. Entonces, le quiero dar las gracias a Horacio, le dije que iba a venir a echarle flores, porque gracias a esta colaboración con el Departamento de Español y Latinas en Toronto hemos podido llevar a cabo no solamente este proyecto, sino ya llevamos varios y hemos visto el resultado. Entonces, a mí me hace el trabajo más divertido, más fácil y más enriquecedor. Entonces, muchas gracias, Horacio. Gracias. A continuación tendremos al señor Horacio Tejera hablando de una etapa de la inmigración hacia Canadá entre los años de 1890 a 1930, en los cuales el gobierno de Inglaterra envió niños pobres para que trabajaran en Canadá y otros países del Commonwealth. Este es un chico de 130.000 niños y niñas ingleses que vinieron entre los años 1890 y 1930 y algo, que fueron enviados a trabajar. Claro, como mano de obra baratísima, digamos. El gobierno canadiense o las diferentes provincias pagaban a razón de $7 por cabeza. Los chicos eran enviados a Australia, a Sudáfrica y a Canadá. Eran enviados porque eran pobres, porque sus familias no podían mantenerlos y todavía no existía el estado de bienestar. Por lo tanto, un niño pobre tenía que estar en la calle, se moría de hambre y el Estado inglés, para sacar esos niños de la calle, los enviaba por el mundo. Y venían con un contrato, tuvieran la edad que tuvieran, venían con un contrato que duraba hasta los 25 años. Y eran libres de continuar con su vida una vez que cumplían los 25 años. Entonces, claro, uno puede ver esa expresión y puede pensar, este niño tiene 7 años, pero me mira como si tuviera más. Y en realidad ese niño tenía mucha más edad que 7 años. Vivía de otra manera, tuvo que pasar por cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Yo no quiero hablar de este tema porque justamente de estas fotos yo le había pedido a Adriana que hablara después. Pero no me quiero detener en esto porque estábamos con estos chicos. Estos chicos fueron una experiencia que me encantó. Pero después, gracias a alguien que hoy no pudo venir, que se llama Cristina Guerrero, que fue del Departamento de Español y ahora está en OICE, Cristina Guerrero nos puso en contacto con un profesor del Kipling College y nos pusimos de acuerdo con él para ir a hacer esta misma experiencia de trabajo a ese colegio. Y estas son fotos de esos chicos trabajando con el mismo tema y me gustó porque ustedes pueden ver la misma atención con un grupo de chicos latinos que van entre 15 y 18 años, que en realidad hay un profesor portugués que tuvo la idea de juntarlos a todos y hacerlos hacer actividades en español, porque ellos están muy perdidos en un colegio donde los latinos son muy pocos. Y bueno, acá ven otra chica mirando a otra,
y tratando de ver cómo la historia de aquella otra tiene vinculaciones con su vida propia. Y acá está el grupo del que les hablaba. Este es el profesor, hijo de portugueses, es decir, gente que está por ahí. Ese es el profesor, esos son los chicos, y yo les puedo asegurar que a mí esta foto me conmovió, porque una cosa que se hacía claro el primer día que empezamos a trabajar con esto con ellos, es que ellos no tenían la seguridad en sí mismos que yo veía en los chicos de la universidad. Y básicamente creo que tiene que ver con el hecho de que si una persona no se siente imprescindible de alguna manera, no sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Solo conocemos nuestro lugar si tenemos la idea de que, o para nuestra compañera, o para nuestro gato, para nuestros amigos, nosotros significamos algo muy importante. Y lo que me pasaba con algunos de estos chicos charlando con ellos era eso, era este proyecto no me alcanza con este gráfico, porque este gráfico muestra realidad, pero en realidad este gráfico no muestra la razón por la cual Canadá es un país que necesitó y sigue necesitando inmigrantes. Esto que no hacía falta charlarlo con los chicos de la universidad, esto de, bueno, pero ¿los inmigrantes son necesarios o no son necesarios? ¿Están acá porque vivían en países muy pobres y entonces necesitaban un país rico que los albergara y se vinieron a usufructuar de cosas que acá tienen y antes no tenían? Son chicos que tienen que estar agradecidos de lo que se les da y temerosos de lo que se les pueda quitar en algún momento que alguien decida que están de más. La necesidad que surgió a partir del diálogo con los chicos empezó a tomar otra forma y tuvieron que aparecer otros, entre ellos yo. Entonces empezamos a hacer un trabajo alrededor de esta foto. Esta foto es el mundo que ellos no perciben bien, es decir, un mundo en que somos más los viejos que los jóvenes, en que aunque no se note en la calle todos los días, somos más la gente de mi edad que los chicos menores de 15. Y eso trae una serie de desafíos, no necesariamente consecuencias todas negativas, pero sí desafíos que los chicos tienen que saber que ya están enfrentando. Entonces empezamos con un mapa en que tenemos los países que tienen menos porcentaje o más porcentaje de adultos mayores. Bueno, los que están en rojo, como ustedes se dan cuenta, son los que tienen más del 15% de adultos mayores dentro de su población. Yo la situación la conozco bien, no solo por ser viejo, sino porque vengo de acá. Y a partir de eso les planteamos una especie de juego nuevo, que era preguntas que un Sherlock Holmes no muy lúcido se podía hacer a partir primero de este gráfico. Continuemos escuchando al señor Horacio Tejera, quien dentro del proyecto Cuéntame da algunos datos del envejecimiento de la población de Canadá y el rol de la inmigración. Y a partir de eso les planteamos una especie de juego nuevo, que era
preguntas que un Sherlock Holmes no muy lúcido se podía hacer a partir primero de este gráfico. Este gráfico muestra la evolución de los mayores de 65 años y los menores de 15 a lo largo de este mismo periodo. En este caso se trata de porcentajes, no de cantidades absolutas. Fuimos viendo algunos puntos del gráfico, el que está marcado con 1, para empezar a pensar por qué empezó a haber cada vez menos niños. Y a partir de cosas que ellos mismos iban diciendo, salió la urbanización, la revolución industrial. Después nos empezamos a preguntar sobre estos puntos en que la gráfica parece que subiera, estos puntos en que parece que hubiera más niños, el 2 y el 3 y el 4 y el 5. ¿Qué estaba pasando ahí? A la gente se le había dado por tener más niños, por alguna razón extraña. Y acá el desafío era que los chicos pudieran comparar un gráfico con cantidades absolutas con un gráfico con porcentajes, porque esto no es un alza de chicos, sino que es un alza en el porcentaje de chicos con relación a la población total. Esto ha sido interesante no solo para trabajar sobre la historia y sobre las fotos, sino para trabajar con los chicos sobre los gráficos y sobre cómo conceptualizar una información que es abstracta, pero que uno le puede empezar a colocar sentido, sobre todo cuando empieza a ver qué pasó en el punto número 2, qué pasó en el número 3, qué pasó en el número 4 y qué pasó en el número 5, que es el único momento en que la suba fue real. Este es el famoso baby boom que han molestado tanto hablando del baby boom. Y esa fue la única suba real de la natalidad durante todo ese periodo. Fue muy poca, en el caso canadiense prácticamente insignificante, quedó revertida una década después. Pero bueno, yo no sé si ustedes se dan cuenta que estar hablando de estas cosas con chicos de entre 15 y 18 años que están un poco perdidos en su colegio es apasionante. Entonces, yo no sé si transmito bien la idea, pero quisiera poder transmitirles bien el entusiasmo de ver cómo los chicos aparentemente de la nada entendían el interés que podía tener esto para sus vidas, sobre todo porque ellos están viviendo acá. A partir de 2016 nosotros somos más que ellos. Y ellos van a tener que vivir en este mundo en que por suerte parecería que estas líneas se van a ir estabilizando, pero ellos siempre van a tener que vivir en un mundo en que hasta que ellos no sean viejos, los viejos vamos a ser más que ellos. Eso significó llegar a otra de las cosas que me encantó que los chicos pudieran conceptualizar, y es que si bien las cosas más llamativas de un gráfico son cuando hay subas y bajas, es especialmente interesante cuando por alguna razón hay estabilidad. Y esta estabilidad que empieza a darse después que en los fines de los años 50, principios de los 60, las mujeres entran en el mercado de trabajo, empiezan a ir más a la universidad y por lo tanto cada vez tienen menos niños. A partir de eso, otra vez nos aparece esta franja en que aquí algo pasó que determinó que esta línea, que razonablemente hubiera seguido por aquí, de alguna manera comenzó a estabilizarse y hacer que la situación de disparidad entre población joven y población vieja
no sea tan dramática como podría haber sido. Veremos a continuación la última parte de la exposición del señor Horacio Tejera, quien nos mostrará con sus datos estadísticos de la importancia del rol que representan en el futuro los inmigrantes en Canadá. Sherlock, ante eso que veía que había pasado aquí, piensa, bueno, pero entonces deben haber instalado una fábrica de niños. Y empieza a preguntarse cómo será una fábrica de niños y cómo se hace para instalar una fábrica de niños. Aparecen entonces en acción estos dos gráficos. Uno, ya con alguna gente ya hemos compartido estos gráficos. Uno es el gráfico de la inmigración europea y la inmigración proveniente de Europa y de los Estados Unidos, hasta que cuando llegamos a esta franja se empieza a notar que todo va a bajar, que la única que está en alza es la inmigración italiana y portuguesa, pero que ya acá se nota que la línea no va como venía, hay un punto de inflexión, hay algo que se está deteniendo y todas las otras líneas van a la baja. Entonces, a continuación de eso, porque esta es una linda imagen de ese tipo de inmigración, a partir de aquel gráfico, entonces, vimos con los chicos esta es la misma franja famosa, esa es la inmigración no europea, entrada a Canadá. Ustedes ven que era casi inexistente hasta que explota. Todo eso ocurre en los años 70, básicamente por dos cosas: el acta de multiculturalismo y después las leyes inmigratorias adaptadas a ese cambio cultural que había significado la adopción de Canadá del multiculturalismo como política oficial. Todo esto, bueno, en algún momento Watson le dice, no, pero no hay fábrica de niños. Hay mujeres que vienen con niños y que cuando están acá tienen niños. Cambió el estilo de personas que Canadá recibía. Había estado prácticamente 100 años condenándose a sí mismo a recibir solamente población blanca y solamente proveniente del centro, oeste y norte de Europa, dado que los países del sur de Europa no eran considerados totalmente blancos porque estaban muy cerca de África y eran católicos. Entonces, lo que Watson le termina mostrando a Sherlock, en esto que yo estoy tratando de contarles a las apuradas antes que se levanten y se vayan, es la fábrica de niños era esta gente nueva, gente que venía de otros sitios, con otra mentalidad, con otra cultura, no tan enloquecidos por lo que es una necesidad real. Digo enloquecidos y necesidad real porque hay una contradicción que todos conocemos, y es la gente no puede tener muchos niños. A nadie se le ocurre que sea razonable tener más de 2 o 3. Pero ahí lo que nos encontramos es ver con ellos cuál fue la tasa de fertilidad de las mujeres en Canadá durante todo ese periodo, ver otra vez lo que antes parecía que era una subida de la población de niños, en realidad era una estabilización de la población total, porque no llegaban inmigrantes. Pero en 1971, en esa franja que tanto nos preocupa, la tasa bajó lo que se llama
la tasa de reemplazo, que es la cantidad de niños por mujer que se necesitan en un país para que la población no decrezca. Es decir, lo que Watson ayuda a que Sherlock vea es que los inmigrantes no venían solamente porque lo necesitaban. Los inmigrantes venían y siguen viniendo porque Canadá, por alguna razón, no es capaz de mantener su población en límites aceptables. Hay factores climáticos, hay factores de todo tipo. Pero a los chicos, por ejemplo, les encantó ver, porque eso tiene que ver con ellos. Lo azul oscuro es el crecimiento de la población natural, es decir, el que se obtiene en una sociedad cuando las familias tienen niños. Y las franjas celestes son el crecimiento de la población debido a la inmigración. Y bueno, en estos años, durante toda esta época, el crecimiento natural de la población canadiense fue mayor que el influjo de inmigrantes. En los años 70 ya empezó a ser peligrosamente parecido a la mitad, y desde entonces hasta ahora ha llegado a esta situación en que el crecimiento futuro de la población canadiense va a estar solo fundado en la inmigración. Esto era todo el preámbulo para hacer con los chicos, para tratar de que notaran de que son imprescindibles, de que no están de favor, de que hay un país que los necesita y que por supuesto que ellos no tienen que estar en el país para abastecerlo de niños, pero sí que tienen que sentirse con derecho a ocupar el lugar que ocupan. Yo les pedí que algunos llevaran una foto y uno de ellos llevó una foto de su mamá. O sea que terminamos incorporando en un trabajo en el que queríamos que los chicos vieran fotos de otros, terminamos incorporando fotos de ellos mismos en un ejercicio que ha sido lindo porque permitía proponerles que escuchar, mirar, investigar y tratar de entender las cosas desde nuestro lugar, no que nos cuenten una historia transformada en fetiche, sino en ser capaces de, a través de cifras, a través de números, a través de fotografías, a través de leer y hacer links y ir de una página a la otra, poder hacer lo que este pequeño Sherlock está haciendo acá, que es escuchar lo que hablan los demás, ver lo que los demás miran y hacerse una idea propia de cómo es el mundo en que está viviendo. Veremos a continuación la entrevista que se les hizo al señor Horacio Tejera de la Organización Latinas en Toronto y al profesor Juan Carlos Rocha de la U of T. Amigos de Panel 1, nos encontramos con la grata presencia del profesor Juan Carlos Rocha Osornio y con Horacio Tejera, que han hecho una bellísima presentación hoy día realmente con respecto a esto. Durante todos estos tiempos que han mostrado ustedes estas gráficas, ha habido momentos de oprobio, momentos en el cual ha habido abuso hacia ciertas culturas como los ucranianos, los japoneses, los panyabis. ¿Me podrías decir con respecto a esto qué se puede hacer políticamente para evitar este tipo de cosas? Entender las razones que llevan a unas personas a pensar que otras personas son inferiores, entender esas razones, identificarlas y saber por qué no son correctas, y poder hacer trabajos, en nuestro caso como para que otra gente tome conciencia de su propio valor dentro de la sociedad en que vive. Ya. Ahorita en estos momentos se están dando
casos muy particulares con respecto a la política en Estados Unidos y Canadá mucho copia de esto, con respecto a que grupos étnicos no son bien vistos aquí en Canadá por ciertos grupos políticos. ¿Qué me puede decir con respecto a eso, por favor? No es solamente lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. Yo lo veo, por ejemplo, leo mucha prensa argentina, está pasando en Argentina. Son procesos de desconocimiento del valor de los demás que a mí me hacen recordar mucho los inicios del nazismo en Europa. No quiere decir que en este momento estamos viviendo esa situación, pero yo creo que podría asemejarse bastante y nuestra gotita de agua en todo este mar de cosas que tenemos que hacer son cosas como estas. ¿Tú no piensas de que, por decir, el multiculturalismo es muy bueno, pero realmente crea guetos culturales en diferentes grupos étnicos? ¿Cómo tú crees que podría integrarse todos estos grupos étnicos? La palabra que a mí me gusta usar en este sentido es interculturalidad. Tiene de diferencia con el multiculturalismo que para quienes pensamos en la interculturalidad no alcanza con decir estos diferentes grupos coexisten, no se dañan entre sí y colaboran siempre que pueden, pero continúan siendo siempre diferentes. Interculturalidad implica, bueno, tiene que unas culturas dejarse preñar por las otras. Integrarse, ¿no? Sí, uso la palabra preñar precisamente por el significado de compenetración y de capacidad de crear cosas nuevas, no estar recreando siempre las mismas identidades, las mismas culturas y manteniéndolas aparte. Interesante. Realmente, Juan Carlos, tú que tienes práctica como profesor en la Universidad de Toronto, dime cómo ves tú el interés que existe en otros grupos étnicos con respecto al idioma. El interés de grupos étnicos al español es muy grande. El español está tomando mucha fuerza. De hecho, el español es, después del francés, la segunda lengua en la Universidad de Toronto que tiene el mayor número de estudiantes. Entonces, aprender español es aprender una lengua que los estudiantes van a poder se van a poder beneficiar de esa experiencia a nivel laboral. Muchos de nuestros estudiantes de negocios, por ejemplo, vienen a tomar nuestros cursos, estudiantes internacionales, sobre todo ahora de Asia, en particular de China, están llegando a tomar nuestros cursos. Y el enseñarles en la lengua meta a través de un proyecto como Cuéntame es una forma de incorporar todo lo que nos pasa a nosotros como sociedad dentro del contexto del aprendizaje de lengua. Que no se quede esto en algo tradicional, como por muchos años se ha venido haciendo. Ahora con la globalización tenemos la ventaja de que podemos llevar a cabo proyectos de esta envergadura. Y la tecnología nos ayuda muchísimo. Ahora, eso no quiere decir que podemos basar todo en la tecnología y como suelo decirles a mis estudiantes, por eso todavía tengo yo un trabajo, porque la tecnología no me ha podido todavía reemplazar a mí como ser humano, el profesor de lengua. Así es, interesante. Realmente estos gráficos, tú has estado utilizando estos gráficos, pero es un solo proyecto que con respecto a, has estado trabajando con Horacio, ¿no? Sí. Pero hay otros proyectos que tú has estado involucrado. ¿Qué otros proyectos has estado involucrado, por favor? ¿Cuál fue el último, Horacio, el tema, el título? De vidas que cuentan. Vidas que cuentan. Fue el otro en que ustedes colaboramos juntos. Sí, fue Vidas que Cuentan. Y también, bueno, vimos los resultados en clase. Los estudiantes leyeron la experiencia de algunos inmigrantes latinoamericanos, si no mal recuerdo. Personas, por ejemplo, que llegaron a Canadá producto de las dictaduras en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, Argentina. Y ellos narran en este volumen que compiló Horacio. Los estudiantes de la clase de español avanzado leían estos capítulos y se comentaban en clase, les dábamos tareas de redacción y es una manera
igualmente con este proyecto de involucrarlos en la experiencia, en este caso del mundo hispano y de lo que representamos, que no solamente es las cosas bonitas, sol, arena, mar y alcohol. Claro. Somos más allá No, de eso. realmente yo veo de que no solamente es aprender una gramática y aprender el idioma, aprender a hablar, escribirlo, es también en qué contexto se crea este lenguaje, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. La Universidad de Toronto, el Departamento de Español y Portugués, desde hace 3, 4 años hemos venido desarrollando eventos culturales que no se queden simplemente en el cliché de, bueno, armamos una clase de tango, una clase de salsa, medio entretenemos a los estudiantes y se acabó. No, tenemos por ejemplo una clase de tango donde les enseñamos la lengua a través del baile. Me refiero a que les damos la clase en la lengua meta, de que les explicamos el contexto histórico de dónde proviene el tango, de donde tenemos los instrumentos musicales, se les habla de esto, tenemos ahora la celebración del Día de Muertos y no es nada más hacer el numerito, montar el altar y todo el mundo feliz, no, se les explica, hay una historia detrás de esto. No hay que olvidarnos que el tango es uruguayo, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho. Les agradezco mucho por la entrevista. ¿Okay? Todos Gracias nos a reímos usted. y por suerte ya se fue el cónsul argentino, porque si no íbamos a tener un problema. Okay. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si desean ver el programa pueden verlo en los siguientes horarios y les recordamos que también podrán verlo en nuestro website una semana después de la salida al aire en la televisión. Nuestro website es hispaniroots.ca. Estos programas los pueden ver a través de su teléfono, computadora o iPad y si desean contactarnos pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispaniroots@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana.